conforme a la palabra de Dios, amando a Dios, pero también con muchas dificultades, con muchas pruebas y aflicciones. Génesis capítulo 28, versículo 10 hasta el 28, vamos a estar estudiando hoy. Leo la palabra del Señor. Y salió Jacob de Beerseba y fue para Harán. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí, el Señor estaba sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, versículo 16, ciertamente el Señor está en este lugar, y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Versículo 19. Y aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto, diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Amén. Hemos estado estudiando este hermoso libro de Génesis y nos encontramos al final del capítulo 28. Aquí vamos a estudiar hoy el título, Dios se revela a Jacob a través de su evangelio. Y recordemos que la palabra evangelio es buenas noticias. Esa palabra es en griego. Buenas noticias. Y estas buenas noticias que Dios le ha dado a Jacob cambiaron su vida. Cambiaron toda su vida. Nosotros hemos estado leyendo este capítulo 28. Vimos cómo su padre despidió a Jacob, le dijo, vete, tienes que caminar de unos 800 a 900 kilómetros a la casa de tu madre, donde está Labán, su hermano, y de allí tomarás una mujer. Jacob fue bendecido por su padre y por su madre Rebeca. Pero no olvidemos que Jacob también salía huyendo, porque su hermano mayor, Esaú, quería matarlo. Él le había robado la primogenitura, le había robado la bendición, y su único consuelo era matar a su hermanito, porque su hermanito era un ladrón. Lamentablemente, algunos empiezan la vida cristiana por un camino difícil. Así empezó Jacob, por un camino difícil. Pero, por la misericordia de Dios, no iría solo. Dios estaría con él. Y hoy vamos a ver la eficacia del llamado de Dios. Cuando Dios llama,
eficazmente a un pecador, este pecador no se resiste. Entrega su vida al Señor. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Cómo el Evangelio llama al pecador eficazmente y le salva. Vamos a estar viendo de este tema que acabo de introducir 2 puntos. Vamos a ver en primer lugar, Dios se revela a Jacob por su Evangelio. La forma en que Dios llama a los pecadores es a través de la buena noticia de salvación. Y esto no solamente desde Jesucristo, antes de Jesucristo, desde Abraham, desde Isaac, desde Adán. Dios le dio a Adán una promesa. Dios le dio a Abraham una promesa. Se la dio a Jacob, se la dio a Isaac. Y de igual manera, Dios continúa salvando a los pecadores. Por lo tanto, nuestro primer punto será, Dios se revela a Jacob a través de su Evangelio. Y nuestro segundo punto será, Jacob acepta su llamado y hace una promesa al Señor. Ese va a ser nuestro segundo punto. Vamos entonces a comenzar con nuestro primer punto. Vuelva conmigo, por favor, a Génesis 28, versículos 10 y 11. Nos dice el texto, salió Jacob a Beerseba y fue para Harán. En obediencia a sus padres, Jacob sale de su tierra, donde estaban viviendo, entre los filisteos. Esa tierra era una tierra cercana a la tierra de los filisteos. Ahí vivía Isaac con sus 2 hijos y su esposa Rebeca. Él sale para caminar hacia Harán. Imagínense, si uno se imagina la geografía en el día de hoy, estamos hablando de que de Jerusalén, la Jerusalén como la conocemos hoy, él tenía que irse caminando hacia Turquía. Y si usted hace un trazo en línea recta, eso serían como uno tal vez 700, 500 kilómetros. Ya hoy en día eso se recorre rápido, a través de aviones. Pero en aquellos días no era así. Era caminando o a través del mar. Jacob tuvo que irse, hermano, caminando, posiblemente en un camello, en un burro, en algo tuvo que haber hecho esa trayectoria. Aproximadamente esa trayectoria a pie dura 1 mes. ¿Usted se imagina 1 mes de viaje? Si usted y yo nos cansamos 12 horas para ir a Colón o algo así, un poquito lejos. Ahorita tengo que ir a San Pedro Sula, 8 horas. Ay, qué cansado. Pero este hombre tuvo que caminar 1 mes para obedecer a sus padres. Y así lo hizo. Se fue. La ruta conocida en aquellos tiempos de los patriarcas era la ruta llamada la ruta de la cresta, que no era una línea recta, hermano. Acuérdense que hay montañas, hay ríos, hay lugares peligrosos y comúnmente se andaba por caminos que fueran seguros. Y estas personas no iban en línea recta, tenían que dar muchas vueltas, subir y bajar, franquear problemas en el camino. Y posiblemente ese mes se hubiera multiplicado en más de 1 mes, mes y medio, 2 meses caminando. Si no se enfermaba o pasaba algo, le robaban, que era también algo muy común. Por lo tanto, hermanos, este camino no iba a ser sencillo, no iba a ser fácil, era muy peligroso. Y sobre todo porque Jacob iba huyendo de su hermano. No solamente él tendría los ladrones, sino que aún su propio hermano, si Jacob se descuidaba, lo iba a encontrar en el camino. Hermanos, era una situación difícil la que tenía Jacob. Pero ¿por qué Jacob vivía esta situación tan difícil? Bueno, porque había robado. Y había robado la primogenitura a su hermano. Había engañado a su hermano. Le había quitado lo suyo. Entonces, hermanos, el camino que Jacob eligió fue un camino complicado. El camino de buscar pleito, dificultades. En el versículo 11 dice la palabra, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar
la puso de cabecera. Oiga bien, mire lo cómodo que él estaba en ese camino. Para que usted se imagine qué tipo de camino iba a tener él durante todo un mes. El piso, el hambre, el frío, los animales salvajes, esos iban a ser sus compañeros. Y una piedra, una buena piedra, era su almohada. Para que usted imagine las dificultades que ya de entrada este hombre iba a tener. Iba a un camino solitario. Pero ese fue el camino que Jacob escogió. Y quiero que los jóvenes y los adultos veamos esto. Hay caminos muy malos que usted puede escoger. El de ser un ladrón es un camino malo y trae sus consecuencias. Hay caminos buenos que usted puede escoger. En la vida me refiero. Hay caminos que usted puede elegir. Y dependiendo del camino que usted elija, así va a ser su vida. Y usted ama al Señor, y usted sirve al Señor. Pero si tú elegiste ese camino, Dios va a hacer que tú pruebes las consecuencias o de tu sabiduría o de tu necedad. Nunca las consecuencias se te van a quitar, porque son un medio en lo que la providencia o la mano de Dios guiándote te va a enseñar para que madures, para que le busques, para que te arrepientas. Jacob eligió este camino y yo pensaba, hermano, ¿cómo Dios llamó a Abraham siendo un hombre que cuidaba a su papá? Un hombre obediente, un hombre responsable. Y Dios lo llamó y le fue bien. ¿Cómo Dios llamó a Isaac siendo un joven que obedeció a su papá Abraham? Un hombre de trabajo. Dios le dijo, quédate en este desierto que aquí yo te voy a bendecir. Y Jacob y Isaac obedeció en el desierto con hambre. Y Dios le proveyó el agua, los alimentos, todo. Hermanos, ¿y cómo Dios, aquí veremos, llamaría a Jacob en medio de la aflicción, de la soledad, del hambre, de la angustia? Hermanos, cada uno había elegido un camino diferente. Abraham e Isaac, hombres de fe, eligieron un camino de obediencia a Dios. Jacob, un necio, un ladrón, eligió un camino del mal y Dios haría que él se tomara su copa amarga. Pero amados hermanos, qué bendición que Dios no lo dejaría solo. Dios le llamaría salvación, pero dentro de su aflicción, porque ese fue el camino que tú elegiste. Y quiero que piensen en esto los jóvenes, Tú puedes coger el camino de la rebeldía a tus padres, pero la faja de Dios pega duro. Pega duro la faja de Dios. Y Dios te puede salvar, pero tal vez te traiga a sus caminos sin un ojo. ¿Tú elegiste ese camino? Sin un brazo. Tú elegiste ese camino. Entonces, necesitamos sabiduría. Y esto lo vemos en la vida de Jacob. Él eligió un camino malo. El versículo 12, lea conmigo por favor. Y tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban de allí. En medio de su mal camino, de su desgracia, de su soledad, de su hambre, de su frío, Dios se revela a Jacob. En medio de sus malas decisiones, Dios se revela a Jacob. Estando en la soledad, Dios trae un sueño profético tan hermoso y que fue su consolación, su esperanza en medio de tanta soledad. Lo que Dios le trajo fue, mire, gloria, qué belleza, qué bendición. En su sueño había una escalera que conectaba la tierra con el cielo. Yo me imagino a Jacob, mis circunstancias, duras y difíciles, malas decisiones, malas consecuencias, y Dios pone una escalera aquí y la conecta con el cielo. ¿Cómo? ¿Y es eso posible? Sí,
Dios, en medio de nuestra necedad, en medio de nuestros pecados, su plan no ha cambiado, su plan continúa, su plan persevera. En su sueño había una escalera que conectaba la tierra y el cielo. Y en Juan capítulo 1, versículo 51, nos dice la palabra, Juan capítulo 1, versículo 51, dice el Señor Jesucristo: en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Sobre Jesús, el Hijo del Hombre, Jesús, aquí. Jesús toma esta misma historia de Jacob en su sueño y dice: esa escalera soy yo. Esa escalera por la cual la revelación de Dios se le da a los hombres en su angustia, en su aflicción, soy yo. Esa bendición que el Señor nos da, soy yo. Y quiero que miren esto, porque el Evangelio es Cristo. El Evangelio está centrado en la persona de Dios, en la persona del Señor. Jesús toma este sueño para hacer referencia a que Él está entre los hombres que están en la tierra y Dios. Él es el mediador, la escalera. ¿Tú quieres llegar al cielo, al reino de Dios? Hay una escalera, sube por ella. ¿Cuál es esa escalera? ¿Dónde está? Jesús dice en Juan 1:51, yo soy esa escalera. Y tú puedes estar en un desierto y esa escalera hace así, mire, baja del cielo. Y tú puedes estar en un hoyo y esa escalera, mira, llega al hoyo. Y tú puedes estar en medio de una guerra y esa escalera llega a esa guerra. Oye bien, no importa donde tú estés, esa escalera viene de Dios y es Jesucristo. Para que usted entienda más o menos por dónde va la historia de la salvación de Jacob. El mismo Señor que aún no había nacido en una virgen, que aún no se había encarnado, Jesús, aquí le está hablando a Jacob. Porque no olvidemos que Jesús no es simplemente un hombre, es Dios, es Emmanuel. Por lo tanto, Él de muchas maneras a los padres les habló. Y aquí a Jacob, el padre del pueblo de Dios, de las 12 tribus, siendo llamado por el mismo Señor. Ángeles que subían y bajaban. ¿Qué hacen los ángeles? La voluntad de Dios. Eso era lo que iba a suceder ahora. Dios envía a sus ángeles. Y posiblemente esto hablaba también de consolación a Jacob. Porque en el Salmo 91, si usted lo lee, usted va a encontrar que una de las cosas que dice ese salmo es que Dios protege, guarda. Y precisamente ese es uno de los trabajos de los ángeles. Dios envía ángeles para estar alrededor de su pueblo y velar por su pueblo y guiar a su pueblo. En muchas ocasiones, esto definitivamente fue algo muy consolador. El que Jacob viera que una escalera del cielo venía y se posaba para él, óigame, qué gran bendición. Para él. ¿Y quién era él? Un ladrón, un engañador. Eso era él. Dios en su misericordia venía a hablarle a un ladrón y un engañador que le había engañado hasta a su papá que estaba ciego. Había caído bien bajo Jacob, muy bajo había caído, pero la escalera vino donde él, el evangelio vino donde él, Cristo vino donde él. El versículo 13, volvamos a Génesis 28. He aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Miren esa primera parte del versículo 14. Dios se revela a través de su evangelio y Dios se revela para darle una buena noticia.
Dios le dice, yo soy Elohim. Y el nombre Elohim es el Señor, pongámoslo así, el capataz, el jefe. Es una palabra, la palabra Elohim es una palabra que se utiliza mucho hasta para hablar de jueces, porque es una palabra que es un superlativo. Cuando yo digo excelentísima, eso es un superlativo. La palabra es excelente, pero cuando se quiere decir algo muy por encima, dice excelentísima. Él es bueno, no. Él es magnífico, algo superior. Entonces, Elohim es un superlativo de Dios que habla del señorío de Dios, de la grandeza del Señor. Por lo tanto, Él está diciendo aquí, yo soy el jefe, el Señor de tus padres. Yo soy el jefe, el Señor, el Dios de tus padres, a quienes tus padres sirven continuamente. Aquí Dios se está presentando no como alguien pequeño, sino como alguien inmenso. Jacob honraba y respetaba a su papá. Honraba y respetaba a Abraham. Y el que estos dos hombres a los que él amaba y honraba y respetaba sirvieran a Dios era una gran cosa. Ese Dios tenía que ser muy grande, porque él veía a sus padres como alguien grande, alguien respetuoso, alguien que merecía la honra, que merecía ser besado, respetado. Y Dios le está diciendo, yo soy el Señor de tus padres, a los que tus padres adoran. Yo soy aquel al que ellos presentan ofrenda y sacrificio continuamente. Hermanos, Él se presentó como el gran yo soy, el todo, el eterno. Y me da la idea como cuando un niño está delante de un gran león. Hay un libro llamado Las Crónicas de Narnia. Es un libro cristiano, una novela cristiana, donde C.S. Lewis, el autor, habla sobre una niña que estaba con mucha sed. Y cuando ella escuchó un río, se acercó. Pero había un león ahí delante. Y no se podía acercar. Ese león, Aslan en la historia, ese gran león, se quedó tranquilito. Ella le dijo al león como que se fuera, que se vaya, chuchu. Y el león se quedó mirándola con su majestad y su grandeza y su gran melena. Y la niña tenía tanta sed que ella no se podía apartar del río. Y comenzó a hablar con el león. ¿Y tú me comerías? ¿Tú comes niños? El león le contestó, he comido niños, hombres, mujeres, naciones completas. Y se quedó fría del miedo. Pero tenía tanta sed y el río sonaba tan agradable que siguió hablando con el león. Hasta que la niña miró al león y el león le dijo, ¿tienes sed? Sí. Ven y bebe. Pero le tenía tanto miedo que no se acercaba. Pero era tanta la sed que comenzó a hablar con el león y se comenzó a acercar hasta que tomó del río. Y me llama la atención cómo se plantea ahí al león como Dios. Dios no iba a cambiar por la niña, no se convertiría en un ratón. No, Dios sigue siendo Dios y tú tienes que acercarte a Él como Él es, Dios, el Todopoderoso. Ahora, ¿cómo te vas a acercar? Con mucho cuidado, con mucha reverencia, con mucho temor y temblor. Así se acercó la niña al león. Hermanos, si eso es lo que vemos aquí en este pasaje, yo soy el Dios de tus padres, el Señor, Elohim, a quienes tus padres sirven. Tanto Abraham e Isaac habían sido escogidos por Dios. Y Dios había hecho un pacto con ellos. Dios le había entregado el evangelio y les había llamado personalmente. Y ahora ese Dios todopoderoso le hablaba también a Jacob. Le hablaba también a Jacob. Estamos en Génesis 28.
Vamos al versículo 14. Así como sus padres habían sido escogidos por Dios, también Jacob había sido escogido. Recordemos Génesis 25, 23. Cuando Dios le dijo a Rebeca, tú tienes 2 hijos en tu vientre, gemelos, pero te voy a decir algo, van a ser enemigos desde el vientre. Y el menor será más grande que el mayor. El mayor le va a servir al menor. Esa fue la profecía que el Señor le dio a Rebeca. Dios había, antes de nacer, elegido a Jacob para que recibiera su bendición. Pero Jacob era un ladrón, sí, era un pecador. Todos los hombres, antes de ser llamados por Dios, están dañados, hermano, en su pecado. Todos eran idólatras. Y Dios los fue llamando a salvación por su evangelio. El versículo 14, Génesis 28, 14, también tu descendencia será como el polvo de la tierra. Perdón, versículo 13, la segunda parte. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Desde el versículo 13 hasta el versículo 14, encontramos que Dios le trae la buena noticia. Oye, bien, esta es la buena noticia para ti. El evangelio. Hermanos, y yo puedo llamar esto buenas noticias y puedo llamarlo evangelio porque es el medio por el cual Dios le prometió a un Salvador. Cuando él habla aquí, el versículo 14 al final, en tu simiente, observe que dice, está hablando en singular. En tu simiente, la palabra simiente es hijo. En tu hijo serán benditas todas las naciones de la tierra. El mundo entero será bendito. Hermanos, esa promesa se la hizo Dios a Abraham. En tu simiente. Eso usted lo puede encontrar, no lo voy a leer por causa del tiempo, Génesis 22, 18. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente voy a bendecir a todas las naciones. Dios le dijo a Isaac, en tu simiente. Y ahora le dice a Jacob, en tu simiente. ¿Y por qué Dios repite lo mismo? Ese es el evangelio. Hoy nosotros le decimos a la gente, cree en Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La simiente de Abraham, la simiente de Jacob, el hijo por el cual los hondureños, los chinos, los dominicanos, los franceses, todos son bendecidos. Todos somos bendecidos por Jesucristo. En Gálatas 3:16, ese pasaje sí se lo voy a pedir que lo busquemos rapidito. Gálatas 3:16, vamos a encontrar quién es la simiente. ¿Quién es la simiente? Porque yo acabo de decir que es Jesucristo. Pues miren lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, de esta promesa dada a Abraham. Perdón. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Miren cómo Gálatas 3:16 nos recuerda que la promesa de la simiente era una persona. Y Dios bendeciría a tu simiente y a través de esa simiente bendeciría a todas las naciones de la tierra. Y Pablo dice, esa simiente es Cristo. Es Jesús, es el Salvador, es el Mesías esperado. Hermanos, yo puedo concluir que Dios le está dando su evangelio a Abraham, a Jacob. Yo te voy a bendecir. Yo te voy a dar esta tierra, la tierra de Canaán.
yo te voy a multiplicar, tendrás muchos hijos. Y en tu simiente, en el Mesías, que será un hijo tuyo también, voy a bendecir al mundo entero. Todas las naciones de la tierra escucharán de tu simiente, del hijo de Jacob, del hijo de Abraham, del hijo de Isaac. Hermanos, Él está dando el evangelio. Dios no lo ha desamparado. Le trae la buena noticia, que es la base de la salvación de toda persona. Cuando una persona es salvo, sin Jesucristo no es salvo. No ha sido salvo. Porque es en la simiente, en Cristo, que somos perdonados de nuestros pecados. Es en Cristo que somos reconciliados con Dios. ¿Quién es la escalera? Es Cristo. Cristo es la escalera. Por lo tanto, Dios le está dando su evangelio. Dios no envió un ángel a predicarle a Jacob. Dios le predicó él mismo a Jacob. Él mismo le predicó a Jacob. Y le habló de sus promesas. Tendrás una gran familia. Se extenderán, serán tanto que se extenderán los 4 puntos cardinales, al norte, al sur, al este y al oeste. Y de esta manera serán benditas en ti y en tu simiente. El versículo 13 y 14, por lo tanto, nos habla de cómo el evangelio le fue presentado, la buena noticia de salvación a Jacob. Y mire, si usted lee Génesis 22, 18, Génesis 12, y cada capítulo donde Dios llamó a Abraham, a Isaac, lo hizo igual. Le presentó el mismo evangelio. Y hermanos, yo sé que yo he dicho esto anteriormente, pero debo recordarlo, por amor a los que no han estado. Dios, al llamar a un hombre, lo hace a través de su evangelio. Pero ese evangelio es la base de un pacto. Cuando Dios llamó a Abraham, le presentó el evangelio. Abraham lo creyó y siguió a Dios. Pero luego Dios hizo un pacto. Un pacto en el que Abraham y Dios entraban en un contrato. Y eso es un pacto, un contrato. En el que Dios estaría con él y le bendecería, como hemos dicho hasta ahora. Y Abraham tendría un solo Dios y serviría a ese Señor. Hermanos, y tanto Abraham como Isaac, que recibieron estas promesas, son aquí mencionados, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo Dios los menciona? Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham. ¿De cuánta gente Dios puede decir eso? Dios diría, yo soy el Dios de tu papá. Póngale el nombre de tu papá ahí. Dios diría eso, porque tu papá ama a Dios, teme a Dios, ha vivido por la fe. No, Dios no dice eso de mucha gente, hermano. ¿De quiénes Dios dice eso? De aquellos que han entrado en una relación de pacto, de compromiso con Él. Yo sé que muchas personas se hacen llamar cristianas, entre comillas, pero yo no veo ningún compromiso con Dios. No hay ningún tipo de relación con Dios, de compromiso. Van a la iglesia si les parece. Oran cuando tienen un problema. No leen la palabra de Dios. No adoran a Dios. ¿Qué tipo de relación tú tienes con Dios? Porque tal vez tú dices que temes a Dios, pero tal vez Dios ni te conoce. ¿Y quién eres tú? Yo no te conozco a ti. Aquí Dios conocía a 2 personas, a Abraham y a Isaac. Hasta ese momento Jacob era un impío. Aquí no se dice yo soy el Dios de Jacob. Dios no dice mentira. Los creyentes eran Abraham e Isaac. Queridos hermanos, tenemos que examinar nuestra profesión de fe. Es real.
Dios se puede llamar Dios tuyo porque tú no te avergüenzas de Él. A ti no te da vergüenza delante de tus amigos decir que tú eres creyente y que tú sirves al Señor y que tú no vas a jugar tal día porque eso es para el Señor. ¿Te da vergüenza? ¿Qué tipo de relación tú tienes con Dios? Hermano, esta gente vivió una vida difícil, con muchas luchas, pero era un creyente de verdad. Eran verdaderos creyentes, a tal punto que Dios dice, ellos me sirven a mí. Y yo puedo decirlo. El versículo 15, hermanos, trae unas palabras, mire, consoladoras para un solitario, para alguien que está desahuciado, para alguien que está huyendo, para alguien que sabe que merece la aflicción que tiene. El versículo 15 de Génesis 28, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Yo estoy contigo. El Señor le promete su presencia continua en su entrada y en su salida. Yo te guardaré. La palabra hebrea es samar. Y esa palabra es proteger. Proteger. Yo te voy a proteger. Por 900 kilómetros voy a estar contigo y te protegeré. Y te llevaré allá y te voy a traer con todo lo que te voy a dar a la tierra que te he prometido. Yo te voy a salvar la vida. Eso es lo que Dios le está diciendo a él. Yo te voy a salvar la vida, muchacho. Nadie podrá hacerte bien o mal. Perdón, mal. La tierra donde tú estás acostado te la voy a dar. Oiga bien, él la estaba perdiendo. Se estaba yendo. Posiblemente le va a durar aproximadamente como unos 20 años sin ver esa tierra. Esaú era el dueño de esa tierra ahí. Pero Dios le dice, no, esa tierra te la voy a guardar. Yo soy el Señor. Y recuerde lo que pasó con Nabucodonosor. Dios se humilló a Nabucodonosor, lo enfermó. Y le dijo, para que tú veas que yo soy Dios, te voy a quitar el reino. Pero no se lo voy a dar a nadie. Y cuando pase el tiempo de tu humillación, porque te voy a humillar, cuando yo te levanto otra vez, te voy a dar otra vez el reino, el mismo reino. Nadie te lo va a quitar. Hermanos, así sucedió. Dios cumplió su promesa. Así la va a cumplir con Jacob. Y qué hermoso ver que Dios no nos abandona, hermanos. Dios no nos abandona nuestro pecado. Dios no nos deja, hermano. Qué hermosa promesa para alguien que estaba oyendo. Consoladora. Hasta que Dios cumpliera su palabra, no dejaría a Jacob. Y eso era algo que le dio dicha, alegría a Jacob. Él estaba sin papá, sin mamá, solo por un camino, un largo camino, y deseaba volver a su casa. Dios le dijo, vas a volver, yo estaré contigo. Hermano, y eso enternece el corazón. Eso enternece nuestro corazón, porque no obstante nuestra necedad y nuestro pecado, Daniela, por favor, ve a ver ella atrás. Nuestra necedad y nuestro pecado, nuestra desobediencia, su evangelio se va a cumplir en nuestra vida. Si creemos en Él, Él nos va a rescatar. Si creemos en Él, Él nos va a salvar. Queridos hermanos, Dios no nos desampara. Pero, ¿estás tú dispuesto a hacer lo que es Jacob? A servirle a Él. Y ese es nuestro segundo y último punto. Vamos a hacerlo un poquito más breve. Jacob acepta su llamado y hace una promesa. Versículo 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios
y esta es la puerta del cielo. Al despertar de sus sueños, reconoce la presencia del Señor en aquel lugar. El Dios de sus padres se había revelado en toda su gloria y poder y le había bendecido como bendijo a sus padres. Hermano, eso era algo sorprendente para Jacob. Su padre Isaac le había bendecido y lo que su padre le había dicho era cierto. Dios se había revelado en ese lugar donde Dios le había hablado a Abraham en la soledad. Ahora le hablaba a Jacob en la soledad. El Dios de Abraham le había hablado. Y yo me imagino lo pequeño y lo insignificante que se sintió Jacob. Que el Dios de mis padres, esos hombres tan respetuosos y trabajadores, me llamara a mí. ¡Wow! Sorprendente. Que el Dios de esos hombres de fe me llame a mí. Hermanos, Jacob se sintió pequeño. Un ladrón y un estafador llamado por Dios, bendecido por Dios, y que el Señor estaría con él. Hermanos, esa es la gloria del Evangelio. Dios no hace excepción de personas. El versículo 17 nos dice lo que tuvo como resultado. Se llenó de temor. Y no era para menos. No era para menos, hermano. Se llenó de temor en su corazón. Pero este temor era un poquito diferente. Aquí no se está hablando de un miedo y de un terror. Aquí se está hablando de un temor y una admiración, una reverencia delante del santo, delante del que le había hablado, del Dios de sus padres. En sus palabras Jacob reconoce solemnidad, seriedad, poder. Y eso le llena de admiración y de reverencia. Estoy en la presencia del Dios santo, santo, santo. Este lugar es la casa de Dios, puerta del cielo, hermano. Es algo sorprendente lo que le está diciendo. Este no es cualquier lugar. Esta es la casa de Dios. Dios me ha hablado en este lugar y ha consolado mi alma. Hermano, imagínese usted estar enfrente de una gran tormenta. Piense, hay una gran tormenta y usted está enfrente. Y usted ve el huracán y la tormenta con viento de 500 kilómetros. Hermano, un viento de 500 kilómetros. Arranca una mata dándole vuelta y la tira por ahí. Toma un carro y lo tira. Más a un hombre. Imagínese usted delante de esa gran tormenta con truenos, rayos y centellas, y usted saber que Dios cuida de su alma y que esa tormenta no está ahí para destruirle. El Dios Todopoderoso en su poderío y en su grandeza se presenta ante Jacob y este hombre se ve pequeño, pero no teme. Se ve pequeño, pero lo que siente es una consolación. Yo estoy contigo y no te dejaré. Yo te voy a bendecir. Te voy a amar. Hermanos, es un temor, pero también es consolación. Es un temblor por lo que estoy presenciando, el poder tan grande que estoy presenciando, pero al mismo tiempo una consolación. Ese poder no está ahí para destruirme, sino para hacerme bien. Y Él me está llamando a que le sirva. Hermano, es una combinación de emociones y sentimientos que Jacob vivió. En consecuencia, Jacob se humilla delante del Señor, versículos 18 y 19. Se levantó Jacob muy de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, le erigió por señal
y derramó aceite por encima, y aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente se llamaba Luz. Betel, ¿qué significa? Casa de Dios. Él colocó esa piedra ahí, hermano, como un testimonio para su propia alma, para no olvidarlo. Para no olvidar lo que Dios le había dicho. Se humilló delante del Señor. Y la palabra piedra es la palabra Eben, de donde viene la palabra, el nombre Eben Ezer. Es decir, piedra de apoyo, Eben Ezer. En este momento él toma esta piedra y la coloca como un testimonio. Sería Eben testimonio, si le pudiéramos poner ese nombre. Para no olvidar lo que Dios le mostró, le habló a su corazón, cómo le consoló. Colocó esa señal y derramó aceite. No era un lugar para convertirlo en adoración. No era que esa piedra era ahora su adoración. No. Quien se reveló no era una piedra. Y él no vio figuras ni imágenes. Y eso es notorio, que cuando Dios le habla a Jacob, él escucha su voz. Y Dios le hace este sueño para que él entienda. Pero Dios no le deja una imagen para que él la adore. Él no vio en sus padres eso. Y Dios no se reveló así. El versículo 20 al 22, Jacob a sí mismo se consagra. Entonces hizo Jacob un voto. Y esa palabra voto es la palabra ofrenda. Neder en hebreo. Es la palabra ofrenda. Aquí lo que notamos es que él, agradecido, lleno de admiración, de solemnidad, con mucha seriedad, hace una ofrenda al Señor y presenta un voto y hace una promesa al Señor. Él no estaba comprando la voluntad de Dios, porque él no le había pedido nada a Dios. Dios fue que le dijo lo que iba a hacer con él. Pero era tan consolador todo lo que le había dicho, que él deseaba también responder. Y amados hermanos, esto es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando tú anhelas responder a la bendición, a la salvación, es Dios que está poniendo en ti el querer como el hacer. Dios está poniendo en ti el querer como el hacer. Él te está llevando. Jacob no estaba comprando la voluntad de Dios. Fue Dios que se acercó a él. Fue Dios que le buscó. Fue Dios que le hizo una promesa. Él más bien con su voto y su ofrenda quiere agradecer lo que Dios le había dicho. Las promesas que Dios le había dado. El versículo 21 es memorable. Perdón, del versículo 20. Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi Padre, entonces el Señor será mi Dios. Hermano, Jacob no le había pedido nada a Dios. Dios se le revela y le dice, voy a hacer esto contigo. Y Jacob está haciendo un voto, meditando en su corazón. Tú has dicho que vas a hacer todo esto conmigo. Tú has dicho que me vas a bendecir a mi alma, que vas a guardar mi vida sin yo merecerlo, sin yo buscarlo. Tú has dicho que vas a hacer todo eso conmigo. Oh Señor, si tú lo haces, tú vas a ser mi Dios. Y hermano, eso es hermoso, porque aquí vemos a un hombre que está respondiendo al Evangelio, a las promesas del Señor. No estaría solo. Dios estaría con él. Y Jacob decidió caminar con Dios. Jacob decidió caminar con Dios, vivir delante de Dios, dejar todo y hacer la voluntad de Dios. Él respondió con humildad, con agradecimiento a Dios.
Y a partir de ese día no solamente se diría Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Abraham, Dios de Isaac, también se diría Dios de Jacob. Hermano, a partir de ese momento Dios añadiría una tercera persona. ¿Pero por qué? Porque Dios convenció a Jacob por su evangelio de la esperanza que había con él. Y queridos hermanos, según el conocimiento y el ejemplo que vemos aquí de estos padres, los patriarcas, esta piedra que representaba esa casa de Dios, el diezmo que él apartaría para el Señor, ¿qué podríamos concluir? ¿Qué es el diezmo? ¿Qué es todo lo que hemos escuchado? Básicamente, amados hermanos, lo que vemos aquí es un corazón agradecido que reconoce humildemente el cuidado y la provisión de Dios que Él tiene para con nosotros. Y por eso brota del corazón de Jacob un corazón agradecido. ¿Por qué Jacob dice, tú vas a ser mi Dios? Tenía un corazón agradecido. Lo que se le había dicho, él no lo merecía. ¿Por qué él dice, no solamente tú vas a ser mi Dios, sino que yo te voy a servir aún con mi ofrenda? ¿Por qué? Tenía un corazón agradecido. Y queridos hermanos, especialmente esta porción a mí me impactó mucho, porque yo estando en la universidad y sin conocer al Señor, yo la leí de manera personal mientras leía la Biblia y visitaba la iglesia. Y para mí fue muy consolador saber que Dios no hace excepción de personas. Dios no ha venido a buscar lo bueno del mundo, porque en el mundo no hay nada bueno. Dios ha venido a buscar al pecador. Y las promesas y las bendiciones que nos ha guardado, hermanos, sobrepasan nuestro entendimiento. Jacob nunca vería a su simiente bendiciendo el mundo entero. Pero eso sucedió. Nunca lo vería, pero creyó y sucedió, aunque él no lo viera. Queridos hermanos, así es nuestro Dios. Su bendición es tan grande y tan sobreabundante que aunque tú no lo entiendas, Él te va a consolar por ellas. Vas a vivir piadosamente delante de Él y esas bendiciones van a llegar y no van a faltar ni una de ellas. Dios no cambia, aunque nosotros sí cambiamos. Él no cambia. Abraham mostró gratitud a Dios también cuando le entregó los diezmos a Melquisedec. Melquisedec, un sacerdote del Dios Altísimo. Dios le dio una gran victoria a Abraham, rescató a Lot, venció a 5 reyes, a 5 o a 3 reyes, no recuerdo ahora el número exacto. Y cuando Abraham regresaba con el botín y con su sobrino vivo, y con la mujer de sus hijos, la mujer de su sobrino y las hijas de sus hijos, de su sobrino vivo también, estaba tan agradecido del Señor que cuando se encontró delante del sacerdote, le dijo, mira, aquí está mi ofrenda del Señor en agradecimiento a la gran victoria que me ha dado. Hermanos, un corazón agradecido reconoce a Dios y alaba al Señor y sirve al Señor. Por lo tanto, Jacob estaba mostrando gratitud a las promesas, al cuidado, a la provisión, a la protección del Señor, gratitud que es evidencia de un corazón regenerado. Y amados hermanos, un corazón regenerado, transformado por el Espíritu Santo, siempre está lleno de gratitud. Muy agradecido con Dios. No se queja de su Señor. No le pone despropósito a Dios. Pero qué diferencia entre muchos hombres que reciben tanta bendición y tantas cosas del Señor y ni las gracias le dan. Se van lejos por años y Dios los prospera y los guarda y los regresa a sus hogares y no se presentan delante del Señor a dar gracias.
Dios bendice igual a todos, pero no todos responden igual. ¿Por qué Jacob respondió así? Tenía un corazón transformado por Cristo. Dios ese día lo transformó. Por eso usted ve la ingratitud en el corazón de mucha gente. Usted ve la maldad en el corazón de mucha gente. Ni la gracia le dan a Dios. ¿Por qué? Los ingratos que son malagradecidos. Pero también porque no conocen a Dios. No temen a Dios. Dios nos dé un corazón sensible para que su evangelio penetre y transforme nuestro corazón y nos haga entender que su palabra sigue siendo real y verdadera para nosotros. Vamos a concluir aquí. Tenía algunas aplicaciones, pero ya por causa del tiempo la vamos a dejar. Vamos a orar. Padre, damos gracias por este tiempo que nos has dado y por la manera en que con tu evangelio has llamado a este hombre perdido en su pecado. Sigue, Señor, transformando nuestras propias vidas y haciéndonos entender tu evangelio. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos.